hablar de tejido. Yo soy Silvina, vivo en Italia desde hace muchos años, pero soy argentina. Y en general, cuando pasan por mis videos, por este canal, yo les cuento qué es lo que estoy haciendo y cuáles son los proyectos que terminé, cuáles son los proyectos que estoy tejiendo en este momento y qué otra cosa preparo para el futuro. Pero hoy lo voy a dedicar solamente a hablarles del reto Teje 3 palabras. Si todavía no saben de qué va, les cuento un poquito. Yo ya grabé dentro de los podcasts anteriores, creo que 2 veces, y les fui contando más o menos de qué se trataba. De todas maneras, vamos a resolverlo y a charlarlo una vez más. Creo que hoy les voy a contar en definitiva porque el proyecto está terminado ya, pero no se los voy a mostrar, se los voy a mostrar en un próximo video más adelante para que haya un poquitito más de sorpresa, porque la espera va a ser un poquito larga. Los proyectos salen el 5 de septiembre recién y bueno, tanto como para que no se olviden. Este reto lo lanzaron los muchachos hay una muchacha, Miguel y Marta de Merino Feroz y Antonio de Beagle Knits. Consiste en diseñar una prenda que podía ser un accesorio o no, y basándonos en 3 palabras que salieron sorteadas en su momento. A lo mejor alguno de ustedes vio el sorteo, y que estaban basadas en palabras que las habían hecho llegar los tejedores. Uno de las palabras era un color, el otro un lugar en el mundo y una emoción. Creo que saben hasta en este momento que como emoción salió la intensidad, como color, colores que tengan que ver con el buen tiempo, y como lugar el salar de Uyuni, que está en Bolivia. Es el salar más grande que existe en el mundo, tiene una extensión tan grande como la región en la que yo vivo, que la región en la que yo vivo es Abruzzo. Yo estoy sobre el mar Adriático, entre el mar Adriático y las montañas, los Apeninos. Y esta región tiene casi la misma superficie que tiene el salar de Uyuni. ¿Qué decirles? Que cuando supimos cuáles eran las palabras, quizá no haya sido la situación más cómoda. Ni el lugar más... creo que entre el lugar y la emoción hubo un... ¿Qué fue? ¿Y ahora qué hago? Los colores, no, porque bueno, colores que representan el buen tiempo. Por lo que estuve viendo, vi muchos podcasts del reto. Por lo que estuve viendo, son bastante variados los colores que nos representan el buen tiempo. En cuanto a la emoción, la intensidad, que en realidad la intensidad es una fuerza que se le aplica a una emoción. Y ahí se hacía un poquitito más difícil. Y el lugar
bellísimo seguramente, porque las fotografías que se pueden ver, yo después voy a poner unas cuantas para que ustedes las vean, son espectaculares, pero bastante difícil de representar. Y nada, con esas 3 palabras había que poner en juego la imaginación y las ganas de presentar un proyecto bonito, o al menos que pueda gustar y que algunos de ustedes tengan después ganas de tejerlos. Como les dije, estos proyectos van a estar ya a la disposición de todos los tejedores a partir del 5 de septiembre. ¿Y cuál es digamos que los chicos pusieron en marcha este reto para que toda la gente que tenemos un canal de YouTube, porque esta era la condición, hiciéramos, nos conociéramos más, tuviéramos algo más con lo cual pudiera haber un intercambio entre nosotros, un intercambio a nivel de pensamientos, porque ver cómo cada uno fue imaginando, fue viendo cómo podía representar estas 3 palabras y en qué modo iba a proyectar y a diseñar este complemento o esta prenda que fuese, realmente fue muy entretenido. Lo que yo estuve viendo, les repito, vi varios podcasts. En muchos me llamó la atención que coincidí con los colores, en muchos de ellos. Y bueno, en realidad fue, hasta el momento es un reto muy interesante para mí. Entonces, les cuento un poquito qué es lo que a mí me pasó cuando escuché estas 3 palabras. Para mí, el buen tiempo es ver un cielo que esté límpido. Eso para mí es buen tiempo, más allá de que haga frío o calor. Yo no, inicialmente no pensé en buen tiempo como estación del año. Yo pensé en buen tiempo, que es que te permite ver el sol y ver un cielo límpido. Entonces utilicé los colores, pensé en utilizar los colores del cielo. Por otra parte, todo esto tenía que tener una relación. Y pensé que el Salar de Uyuni, bueno, se me hacía bastante difícil de poderlo relacionar. Mirando algunas de las fotografías, a mí la primera cosa que me saltó a la vista fueron las formas que se representan cuando la sal se seca en la superficie. Y a pesar de que forma, en su mayor parte forma hexágonos, lo primero que yo vi fue un pentágono. Entonces hasta ahí iba sumando los colores, que repito, para mí fueron colores que representaran el buen tiempo. Es un cielo celeste, un cielo límpido, el blanco del salar, obviamente, porque creo que en eso vamos a coincidir todos. Bien o mal, algo de blanco va a tener. Y faltaba la emoción. La emoción que en este caso espérenme un segundito. Perdonen que interrumpí. Estaba hablando de la intensidad. Entonces, y la intensidad, yo dije, va aplicada, puede ir aplicada a un sentimiento, como puede ir aplicada a otras cosas. Entonces, a mí se me cruzaron 2 ideas. Una era sobre la prenda en sí, que iba a elegir yo como prenda. Y la otra era darle intensidad dentro de los colores. Ir jugando desde
un color menos intenso hacia uno más intenso, como un degradé, ¿sí? Dentro de los colores que yo había elegido, que eran el color del cielo. Pero a su vez, la intensidad la puse en la prenda en sí. Elegí hacer una manta para una cuna de bebé, no una cuna, para o el huevito, porque, bueno, porque yo la hice pequeña, pero se puede obviamente hacer más grande. Una manta pentagonal del tamaño de un huevito, de un cochecito, de un carrito para bebé, porque creo que la intensidad del sentimiento de recibir un bebé en casa es ese tipo de sentimientos que nos apabullan de una cierta forma. Es tan intenso, y bueno, lo relacioné obviamente con la llegada de mi nieto, que cuando fue, mi nieto ya tiene 2 años y medio, pero fue tan intenso porque no sé ustedes en casa cómo lo viven, seguramente gente más joven que tienen sus hijitos pequeños y demás, pero uno cuando es mamá la situación la vive de un modo. Cuando uno es abuela la situación se vive desde otra manera. Suele ser, creo yo, y por lo que he hablado con mis amigas, es bastante más intenso. A lo mejor porque uno está del lado de afuera, mucho más cómodo, y que cuando uno va es su propio bebé que están haciendo, por más intenso que sea, después cuando se repite, pero desde el lugar de que un hijo o una hija es la que está en esa situación de tener a su bebé, uno lo vive con más desde fuera, pero con una intensidad muy grande. Entonces yo decidí unir esto también a la prenda y bueno, salió esta idea de tejer esta manta, que obviamente si alguien quiere le puede agregar, puede continuar a tejerla y hacer una manta un poco más grande. Al ser pentagonal puede resultar un poquito incómoda, por eso yo la hice del tamaño de un bebé, pero en realidad no, porque las mantas son siempre bien recibidas, ¿no? Sobre todo para las tejedoras, cuando estamos un ratito en el sofá tejiendo y es invierno y tenemos ganas de cubrirnos con algo, y bueno, una linda manta nos viene siempre bien. Entonces yo les voy a mostrar si se llegara a ver, si se llega a ver. Bueno, les muestro más o menos un dibujito de lo que yo hice para que se den una idea. Lo primero que hice fue hacer este gráfico y en realidad después lo fui desarrollando. Creo que, bueno, ven que es un pentágono que tiene un sector delimitado. Esos puntitos que ustedes ven son burbujas o bubbles, ¿sí? Que nos recuerdan a los granitos de sal. Y después tiene toda una serie tiene 3 secciones que son iguales, que tienen en la cual usé la técnica del mosaico, y que fui degradando los colores que elegí. Termina con una sección de un borde en picos que nos recuerdan las montañitas que forman la sal, y tiene en la parte central también unas lazadas largas que forman un triangulito
para recordar también las montañitas de sal. Las divisiones entre las secciones, si como está tejida con agujas circulares, siempre tejemos en redondo, siempre del lado del derecho. Las divisiones las hice con puntos al revés, que les da una cierta textura. Lo demás está todo tejido en jersey. La textura representa ese suelo que justamente nos hace ver el sal. Yo no tengo la suerte de conocerlo. Sé que los salares son de una belleza que quedamos así medios mirándolos, pero no tengo la suerte de conocer el salar de Uyuni. Quizá alguna vez, si andan los aviones otra vez. Y bueno, en general, en reglas generales, esto es lo que yo hice. Se las voy a mostrar sobre el tejido por partes porque no se las voy a mostrar enteras hoy, a pesar de que ya está terminado. La primera cosa que les voy a contar es que yo la tejí en lana fingering, de grosor fingering. Compré la lana Holzgarn, que tiene estos ovillitos, son 100% lana, tienen 243 metros por 50 gramos. Tuve la suerte que conseguí estos ovillitos que me los mandaran justo antes del... No, los pedí justo antes del lockdown y me los mandaron sin problemas. Los pedí directamente a la productora, que es una mujer que lleva adelante un proyecto muy lindo de lana en Dinamarca, y los pedí directamente de ella porque si bien acá hay algunas tiendas que vendan la lana, no tenían carta de colores. Por ahí tenían un solo celeste o no tenían el blanco y bueno. Me arrepentí de no haber incorporado un amarillo, porque ya que yo estaba refiriéndome al cielo, después bueno, se me hacía un poquito difícil de ver la combinación si me hubiera quedado realmente como yo hubiera querido. Por lo tanto, digamos que es un arrepentimiento así, ¿no? Porque en realidad no me arrepiento de cómo quedó. Entonces, usé un color crudo porque no es blanco, blanco. Ahí se ve blanco, blanco, pero en realidad es más ese blanco sucio que llamamos de alguna manera. Y ya ven lo que me quedó de una madeja. Después en el proyecto van a ver bien cuántos metros lleva de cada una, pero no lleva muchos. Y utilicé después 3 colores de azul, vamos a ver que no sé, desde el celeste más claro, pasando por los distintos colores que forma el cielo a lo largo del día, ¿sí? Y que termina en este oscuro profundo, un azul más allá del atardecer, cuando ya empiezan a verse las primeras estrellas, un cielo bastante más oscuro. Y que a mí me encanta ver esta progresión durante el día del color del cielo cuando el día es maravilloso y no hay nubes en el cielo y sabemos que va a ser un día, aunque sea invierno y sea frío, pero sabemos que nos va a permitir pasar un día estupendo. Sentarnos a lo mejor tranquilas a tejer en el sol, y cuando es verano sabemos que es un día estupendo para la playa o para la montaña o lo que podamos hacer, o para quedarnos en casa.
Entonces, les voy a mostrar. Está iniciado con... yo lo trabajé todo con... Ya vieron una foto que yo, porque ya puse una foto en Instagram del inicio, ¿sí? No tiene el agujerito que suele tener los inicios centrales porque está hecho en manera tal que no les quedara ningún agujerito. Tiene un, digamos, un cast on, un montaje de puntos, creo que bastante particular. Tiene estas montañitas de sal que vamos a ver que las vamos a... Ahí está. Este punto que no desconozco cómo se llama en español, en italiano se llama punto Giorgione y se teje trayendo las hebras y haciéndolas pasar por un solo punto, ¿sí? Una vez que está todo tejido el punto, todo en jersey, llega el momento en que hago pasar las hebras. Después tiene una hilera de bubbles o popcorns o punto burbuja, como lo quieran llamar. Ahí están las burbujitas que representan un poquito los granitos de sal. Tiene a lo largo porque cómo crece este pentágono. Este pentágono crece con aumentos formados por las hadas que van formando y que en el centro corre una trencita para hacerlo un poquito, en realidad no es una trenza, es un cruce de puntos que los lleva para poder, que es lo que le da el crecimiento. Y después inicio a jugar con el punto mosaico, ¿sí? Es siempre el mismo gráfico de punto mosaico que se repite cambiando los colores y que al cambiar los colores, ahora hago ver la última parte, la última sección, al ir cambiando los colores, intercalando, va formando va dándole esa intensidad que yo estaba buscando y que en realidad tenía que buscar. Termina con un gráfico que permite, una vez que esté bloqueado, va a permitir formar estas puntitas que recuerdan las montañitas de sal y que vuelve a tener un popcorn, una burbujita en la punta y termina en el blanco otra vez para recordarnos ese espejismo que forma en una cierta forma la superficie del salar. La manta mide aproximadamente unos 65 centímetros sin bloquear. Por lo tanto creo que va a dar un poco de sí cuando lo bloquee. Sé que esta lana es bastante rústica, es una lana bastante rústica, pero sé que con el lavado va a cambiar, va a dar otra al tacto, ¿sí? Es bastante rústica. Tiene pelitos y tiene, no sé si llegan a ver, no es una lana, es una lana de 2 cabos, ¿sí? No es ahí ven, los colores son estupendos, ¿eh? Ahí ven que no es un color totalmente sólido, no es totalmente, tiene, por el tipo de lana que es,
aparte de un pelito muy poca cosa. Es la única cosa por la cual yo después me arrepentí de haber elegido esta lana y haberla asociado a un proyecto para un bebé. Eh, pero yo quería trabajar con esta lana, me había gustado el proyecto de esta mujer, me había gustado muchísimo. Disculpen, soy yo que con los pies estoy moviendo la mesita donde está apoyado el trípode. Yo quería trabajar con esta lana porque me parece un gran proyecto de esta mujer y era lo que quería probar. En realidad, saben bien que en general uno recomienda que para los bebés se utilicen lanas que no tengan ni pelitos ni que sean antialérgicas, pero bueno, ella la recomienda como una lana para bebé, también para prendas para niños. Y bueno, esto es todo. Esto es lo que lo que resultó de mi reto. Teje 3 palabras, me divertí muchísimo y ahora tengo que pasarlo todo a escrito. No les quiero explicar eso porque yo no tengo ningún problema en tejer. Tengo grandes problemas en volcar lo que hice en este caso en un proyecto, en un patrón. Una cosa más. Obviamente me encantaría que alguno de ustedes quisiera testearlo. Yo pedí ya en mi podcast, porque yo hago un podcast en italiano también, pedí si alguien quisiera testarlo en italiano y una muchacha me respondió que sí, que ya no iba a tener ningún problema. Obviamente quisiera que lo testeara alguien más en español. Entonces, si alguno de ustedes desea con cualquier color y con cualquier tipo de lana, hasta con cualquier grosor, porque en realidad yo lo tejí en fingering, en grosor fingering, pero se puede tejer también en un decay o más fina en un lace, o poner un lace doble, o bueno, esa elección de ustedes, y los colores absolutamente esa elección de ustedes, no tienen por qué hacer un degradado. Lo importante es verificar que el patrón esté correctamente escrito. Si alguno de ustedes entonces quiere hacerlo, me deja un mensajito acá o en Instagram, que es donde yo estoy más activa. Tengo también una página de Facebook, pero que o repito lo que está en Instagram o bueno. Así que si alguien tiene ganas de testarlo, sé que va a ser difícil porque somos muchos los que andamos buscando gente que nos teste un patrón y bueno, yo aprovecho la oportunidad de poderlos ver, repetiré este llamado en Instagram y si como pienso que en unos 10 días el patrón lo voy a tener ya pronto, tendrían todo julio, todo agosto para poder tejerlo. Digamos, todo julio y hasta el 20 de agosto para poder tejerlo. Así que nada, espero verlos la próxima vez en el próximo podcast. Déjenme sus comentarios, suscríbanse, compartan todo lo que a ustedes les guste, que vean en los podcasts con sus amigas, así ellas también nos pueden seguir y hacemos que la familia tejeril, la comunidad tejeril continúe creciendo. Los abrazo desde Italia, espero que estén bien. Cuídense mucho los que todavía están en un régimen estricto de cuarentena. Para los que estamos saliendo ya, hemos tenido la posibilidad de ver a nuestra familia, tenemos la posibilidad de salir un poquito y demás.
Ya las cosas están yendo un poco mejor. Para los que no, todavía mucha fuerza, mucho ánimo. Esperemos que todo salga bien. ¿Sí? Un beso grande, los abrazo. Nos vemos la próxima. Chao, gracias.